Y vamos a conversar de un tema muy interesante en esta mañana y nos acompaña la doctora Elizabeth Cajamarca. Ella es neumóloga y precisamente es la jefa del área de neumología del Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social acá en la ciudad de Quito. Y vamos a conversar con ella sobre las enfermedades respiratorias. Estas afecciones que ocurren en determinadas épocas del año y que se deben a una serie de factores. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes por estos días de mayo, ahora que estamos empezando el mes? Buenos días. Primero, las afecciones respiratorias casi siempre hacen pico por los cambios bruscos de temperatura. En este momento, por ejemplo, abril fue una época extremadamente fría. Si ustedes miran, a veces tenemos niveles de temperatura menos de 10 o 12, y eso hace que obviamente pues, las personas tiendan a infectarse fácilmente. Otra de las situaciones importantes también son los cambios bruscos. Hay días muy soleados y hay días extremadamente fríos. Eso conlleva también que los grupos de edad que más sensibles son a esto son pues, los niños menores de 5 años y los adultos mayores. En la actualidad debemos sumar a este grupo también a las personas con enfermedades autoinmunes, que son enfermedades muy graves del sistema inmunológico, y también los oncológicos. Pues ellos reciben por lo general las terapias de quimioterapia y radioterapia que disminuyen su sistema inmunológico, entonces eso también nos conlleva a que tengan mayor predisposición por este tipo de enfermedades. O sea que el frío sí es un factor que puede debilitarle al cuerpo humano ante este tipo de... Lo que pasa es que cuando hace frío viene el viento, y el viento pues mueve todo lo que más puede, y en eso vienen incluidos virus, bacterias, hongos. Por ejemplo, hasta prepandemia hongos no era muy común. Ahora las infecciones pulmonares por hongos también está creciendo. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado, porque en las enfermedades respiratorias todo viene acompañado de tos. Y la tos pues no es sinónimo solamente de un tipo de enfermedad. Entonces ahí vienen todas las enfermedades respiratorias, como le expliqué, virales, bacterianas, micóticas, que pueden provocar este tipo de situaciones. ¿Qué hacen ustedes entonces ante un caso así? Llega la persona con síntomas, signos que pueden confundirse, puede ser cualquier tipo de enfermedad respiratoria. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo más importante es la historia clínica. Primero la edad, como ya le expliqué, después el medio en que se desarrolla. No es lo mismo una persona que tiene un ambiente en una oficina que las personas que trabajan en la calle. También el sistema inmunológico, no es lo mismo una persona que de repente se enfermó a una persona que ya viene enferma por algún tiempo. Otra de las situaciones más importantes es los síntomas acompañantes, porque tos es sinónimo de enfermedad respiratoria, pero no es lo único. Entonces, ahí, por ejemplo, en los niños viene acompañado de fiebre, en el adulto viene acompañado de falta de aire. Entonces, ahí nosotros podemos determinar más o menos qué vamos a estudiar en este tipo de pacientes. Entonces, en los niños, por lo general, la mayoría son virales, ¿cierto? La mayoría de ellos son virales que se complican, y para saber la complicación tenemos que tomar el tiempo de inicio de enfermedad. Si un paciente se enfermó ayer como se empezó ayer con tos y hizo fiebre y viene hoy al médico, es algo agudo, entonces podemos estar en un problema viral. Pero si el niño viene a los 15, 20 días, que mantiene la fiebre, que mantiene la tos, que la tos es productiva, que es purulenta, que es abundante, tenemos que ya tener el contexto de que puede estar una sobreinfección por bacterias. Doctora, ¿en qué momento los padres de familia, en este caso que estamos hablando de los niños, tienen que acudir ya al médico? Cuando, por ejemplo, ahora ya la gente no va al médico. La gente lo que va es a las farmacias. Y aparte de las farmacias, a veces los papás guardan las recetas de infecciones anteriores y usan lo mismo. Eso no está bien. Entonces, en ese contexto, pues, siempre que ya han probado la terapia de la farmacia o de la receta anterior y no mejora, tienen que ir inmediatamente al médico. Si es posible, si son niños, al pediatra; si son adultos, al internista o al neumólogo. ¿Ok? Porque lastimosamente se pueden complicar, y las complicaciones de las infecciones respiratorias en la actualidad son bastante severas y bastante graves. Doctora, ahora se está hablando que hay alrededor de 321 casos. La mayor parte de estos parece que se han situado, se han localizado en Quito y en Guayaquil, de personas o de niños con tosferina. La tosferina también es una enfermedad respiratoria y se caracteriza por una tos abundante, causada por una bacteria, según entiendo. ¿Qué
¿Qué tan frecuente están viendo ustedes esto? ¿Ya en el hospital no han visto casos? Cuéntenos un poquito su experiencia. Bueno, yo soy neumóloga de adultos, pero de todas maneras, pues nosotros mantenemos siempre el conocimiento con los chicos jóvenes de los pediatras, de los neonatólogos y de los intensivistas. El asunto está en que es importante entender que la neumonía, que la tosferina es una enfermedad bacteriana que puede confundirnos con cualquier tipo de bacterias. El cuadro clínico es la diferencia, porque el cuadro clínico de la tosferina es una tos asfixiante, nocturna, es una tos nauseante, porque te va a proveer náusea de tanto dolor. Se acompaña con la tos irritativa se acompaña obviamente de malestar general, de dolor torácico, y por lo general dura bastante tiempo. Entonces, si empezamos con tos, así como le digo, y se mejora a los 3 días, no es tosferina. ¿Ya? Pero si es un paciente que ya vamos 15, 20 días, hay gente que viene meses con este tipo de cosas. Y en última instancia le hacemos una biometría, que es un examen de sangre basal para ver el sistema inmunológico y vemos que hay una leucocitosis. Y lo más importante, bajan los linfocitos, porque te consume las células de defensa, que son los linfocitos. Tenemos que ya pensar en que es una posible tosferina. Ahora, siempre hay que entender que esto siempre ha habido y siempre va a haber. La diferencia es el medio diagnóstico certero. Lo ideal sería diagnosticar con un PCR para tosferina, pero no se dispone permanentemente de estos medios. A nivel privado, pues sí, en las instituciones públicas no tiene sentido porque igual tenemos que tratar. Si hacemos una radiografía y encontramos una afección a nivel del parénquima pulmonar y encontramos una condensación, que es una neumonía, tenemos que tratar. Y las neumonías por lo general tienen un esquema de tratamiento que es universal, ¿no? Que está dado en protocolos internacionales. Entonces utilizamos amoxicilinas más acitromicina o claritromicina. Entendamos que el tratamiento de primera elección del tétanos, de la tosferina es la claritromicina y la acitromicina. Entonces, como sea, le cubrimos. Y eso hace que el paciente mejore. Ahora, usted dice que esto ha habido todo el tiempo, pero ¿qué hubo ahorita un rebrote? ¿Por qué se está hablando tanto de esto? Lo que pasa es que lo más importante es el sistema de vacunación. Entonces, a nosotros nos vacunan, el Ministerio de Salud Pública nos vacuna en menores de 1 año y los refuerzos. Resulta que las vacunas vienen con tétanos, viene para difteria, y viene para tosferina. Ha bajado mucho durante la pandemia. Recuerde que las vacunas estas no se hizo la importación necesaria, porque no había. Todo el mundo se dedicó a COVID. Entonces no ingresaron la cantidad adecuada. Entonces, lastimosamente, hay muchos niños pequeñitos que no están vacunados. Entonces, por eso hacen picos. Ahora, una cosa que es interesante, doctora, es que hay que estar muy pendientes de este tipo de infecciones porque fácilmente se contagian. ¿Cuáles deberían ser las medidas para ir previniendo los contagios, digamos, en espacios laborales o en espacios académicos como las escuelas? Mira, todas las enfermedades respiratorias son altamente contagiosas. Son altamente contagiosas. Los más comunes de los contagios son la tuberculosis y el COVID. Y de ahí vienen las segundas en donde está la tosferina. Los medios que ya hemos aprendido en la pandemia: lavarnos las manos, si estamos sintomáticas, usar mascarilla y hacer el distanciamiento. De esa manera nos protegemos para no contagiarnos. Pero da la casualidad de que la gente tose y le da la mano al vecino. Entonces ese vecino sí estaba contagiado y empieza a diseminarse por todo. Los lugares cerrados son los que más contagian porque no hay dónde ventilar, no hay dónde aerolizar. La gente tose aquí y se disemina fácilmente. Diseminamos los virus y las bacterias por las gotitas de flujo cuando hablamos o cuando tosemos. Entonces eso hace que haya mucha predisposición en las oficinas, en los ¿cómo se llama? Donde están los pequeñitos, en las guarderías. Aquí todos se infectan. Entonces es un círculo vicioso. Hoy se sana el uno, mañana tose el otro y el otro, hasta que terminen el ciclo de todos. Y hay peores las reinfecciones, porque al reinfectarse nos toca usar otro tipo de terapias, un poquito más fuertes. Entonces, siempre lo más importante, lavarse las manos, el distanciamiento, la mascarilla, eso nos va a ayudar a protegernos.
Ahora, usted decía que hay esta mala costumbre de los padres de familia que de pronto recurrimos a utilizar las recetas anteriores que nos han dado los pediatras o los médicos para probar. Sin embargo, estas enfermedades, como usted decía, pueden llegar a complicarse muchísimo. Inclusive la gente puede morir con este tipo de afecciones. A veces se subestima una enfermedad respiratoria porque se piensa que de pronto es solamente un resfrío, que es una cosa muy sencilla. ¿Hay signos de alarma en los cuales haya que ir urgentemente al hospital? Lo más importante es la falta de aire. Ya. Por lo general, bueno, en la pandemia también aprendemos a usar el saturómetro. Ya sabemos que la cantidad de oxigenación en el cuerpo, lo ideal aquí en Quito, es sobre el 90%. Si empieza el paciente a asfixiarse, se hace morado, siente como que suena ya el pulmón, y de por ahí alguien tenía el saturómetro y encontramos niveles menos de 90, tenemos que ir a las instituciones, a un hospital. Ahora, cuéntenos un poquito, esto me parece que es importante. Hay los servicios de salud que brinda el Seguro Social, la Seguridad Social, el IES, y hay los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Ahora, muchas veces ocurre que las personas acuden a uno de estos sitios y si la persona está asegurada, no puede hacer uso de los servicios del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y en cambio, en las dependencias del IES no pueden ir las personas sin que sean asegurados o afiliados a la Seguridad Social. En el caso de una emergencia, ¿se mantiene este principio o es posible que sean atendidos ante una situación muy complicada? Actualmente la política de salud es diferente. Ahora tenemos la apertura de la red de salud pública. ¿Eso qué implica? Que si un paciente va crítico, tanto al MSP como al IES, tiene que ser atendido. Ah, perfecto. O sea, no existe el hecho de que el paciente viene crítico y tiene que irse al otro lado, no. La normativa te dice que si es emergencia, que está en juego la vida de un ser humano, incluso la Constitución te dice el derecho a la salud. Así es. En ese post, pues todo el mundo puede entrar a la institución que quiera en estado crítico. Doctor, ¿y a dónde se va? ¿Directamente a emergencias o a uno de los centros o dispensarios de salud? O sea, tienen que ir a la emergencia, porque si ya empieza a tener insuficiencia respiratoria, empieza a dar signos de infección severa. O sea, no va a estar esperando una fila de 100,000 personas o un turno de 2, 3 meses, porque no es que hoy voy al centro de salud y me atienden ese rato. Muchas veces te mandan a hacer turnos, a coger una cita, que pasa muchas veces, ¿no? Llegan, les dan las citas, los pacientes se hacen atender, les dicen que están bien y se van complicando, tienen que regresar. Tienen que regresar porque a la larga se sienten mal. No es lo mismo una gripe común que una sobreinfección bacteriana. Así es. A nivel nutricional, ¿qué recomendaciones podría usted darle a la población para que estén en la casa mejor alimentados y fuertes para resistir estos cambios bruscos de temperatura? Como dicen las abuelitas, un caldito de pollo les queda perfecto, tiene proteínas, se hidrata. Las avenitas para los niños es bueno porque ellos empiezan cuando lastimosamente están infectados, ellos se deterioran, se deshidratan muchísimo, tienen que tomar abundantes líquidos. El adulto mayor lastimosamente ya no tiene esa fuerza para tragar todo lo que se le da en lo que es el bolo alimenticio, no lo pueden pasar. Entonces en ese caso pues las avenitas a ellos les queda bien. O sea, lo más importante es hidratarse, porque te deterioran mucho las infecciones. Si ya empezamos a mejorar, nutrirse adecuadamente, y lo más importante son las proteínas. Entonces va la carne blanca y la carne roja, pero la más aceptada en este paciente son las carnes blancas. Los pacientes que han pasado por una neumonía, ellos quedan con los pulmones ya con alguna lesión grave, son más delicados, digamos así, ante este tipo de enfermedades. ¿Cómo deben cuidarse? O sea, la neumonía sí se cura. Gracias a Dios sí se cura con un buen tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que como van a las farmacias o van a los médicos del barrio y a veces no les dan el tratamiento adecuado, el pulmón sí se queda afectado. Y al quedarse afectado, el pulmón sí fibrosa. ¿Qué es eso? La fibrosis es una cicatriz de la infección que tuvieron, de la enfermedad que tuvieron, como el COVID, por ejemplo. El COVID venían con neumonías virales, porque ahora ya no solo hay neumonías bacterianas, no, pues hay neumonías virales. Y las neumonías virales les trataron en la casa porque les daba miedo ir a las instituciones. En este tipo de pacientes, por lo general, no tuvieron tratamiento adecuado y dañaron el pulmón. Entonces vienen a los 6, 7 meses y nos dicen, verán, desde que me dio COVID me faltó el aire. Les hacemos una radiografía o una tomografía y tienen daño pulmonar importante.
Entonces, de esa manera, pues, no sería adecuado solamente quedarse con esto. Si ya el paciente persiste con los síntomas o se empieza a sentir mal o se cansa, sube las gradas y siente que jadea, tiene que ir a un especialista. Ya. Pero cuando una neumonía fue diagnosticada a tiempo, tratada de buena manera, no hay cicatriz. El paciente se cura y es dado de alta. Ahora, los fumadores y los fumadores pasivos, ellos tienen mucho más riesgo cuando tienen que enfrentar este tipo de situaciones de salud. Ahora, hay fumadores en dos aspectos. Son, como usted dice, los activos y los pasivos. Pero dentro de eso hay gente que ya fue diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sale POC, tipo enfisema. Pero hay pacientes que todavía no tienen diagnóstico. Cuando el paciente ya tiene diagnóstico y tratamiento, ya usa terapia. Y dentro de la terapia están los broncodilatadores, que eso te protege y te ayuda a evitar las exacerbaciones. Pero en el caso de los que no han tenido diagnóstico, no, pues ellos sí se complican fácilmente. Muy amable, doctora, le agradecemos muchísimo. Bueno.